Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast Diálogos Inmobiliarios, en donde el día de hoy vamos a hablar con el licenciado Gabriel García, que es notario de la notaría número 51, y el cual nos va a estar explicando y platicando brevemente sobre temas notariales y temas muy importantes sobre este tema. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias a ti, Luis. No, hombre, gracias a ustedes por pensar en nosotros. No, hombre, al contrario, gracias por tomarse el tiempo, amigo. Pues vamos entrando en materia, amigo. Claro. Platícanos un poquito, ¿cuál es la función que tiene un notario dentro de una transacción de compraventa? ¿Por qué se vuelve tan importante su función dentro de una operación? Claro. Mira, la realidad es que el notario es una figura importante porque está investido de fe pública por parte del Estado. Hay diferentes tipos de fe pública, pero en materia inmobiliaria, pues hay alguien que tiene que marcar la pauta de que todo está hecho conforme a la ley. Esto quiere decir que el notario es un profesional del derecho, investido de fe pública por parte del Estado a través de las leyes del notariado de los diferentes estados de la República, y en la cual se sientan las bases de la actuación del notario en materia, por ejemplo, inmobiliaria. Todas las operaciones que se llevan a cabo respecto de compraventas, donaciones, es decir, todos los contratos, por ejemplo, traslativos de dominio, tienen que llevar la forma de escritura pública. Y es precisamente el notario, el profesional del derecho, que lleva a cabo estos instrumentos jurídicos para dar certeza de que lo que se está llevando a cabo está hecho conforme a derecho. ¿De acuerdo? Perfecto, ¿no? Pues creo que con eso nos queda mucha información y nos queda muy claro cuál es la función que debe de tener un notario y por qué se vuelve tan importante. Claro. Y una de las preguntas que más nos hacen, amigo, es cuando alguien llega, ya estamos en la operación, y nos dicen cuáles son los gastos notariales que se deben pagar. ¿Qué es lo que tiene que pagar una persona al momento de ya estar en una transacción de compraventa? Claro. Mira, en principio existe la creencia de que hacer las operaciones en escritura pública eleva el costo total de la operación de manera exponencial, y mucha gente todavía a la fecha le tiene un poquito de miedo a hacer las cosas en escritura porque va a salir muy caro, porque pues me voy a quedar desfalcado, ¿no? La realidad es que no. Si consideramos el costo-beneficio de hacer las cosas como la ley lo marca y que queden asentados los actos en escritura pública, la realidad es que son costos realmente bajos. En un estado como el de Aguascalientes, generalmente el costo de una escrituración, hablemos del tema inmobiliario, va a quedar de entre el 4% y el 5%. En ese sentido, lo que se cobra en general en una notaría destinado a la escrituración del trámite correspondiente son gastos de escrituración, son impuestos correspondientes a la misma, son los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad y los honorarios del notario. De ese porcentaje, si hacemos el desglose de impuestos, de derechos, de gastos de escrituración y de honorarios, generalmente en los honorarios del notario quedará entre el 1% y el 1.5%. El resto se va entre el impuesto de adquisición de inmuebles, que está tasado entre el 2 y el 2.4%, dependiendo del municipio en el estado de Aguascalientes, y los derechos de inscripción en registro público y los gastos de tramitación, que es gestoría, que es temas de certificados, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos es el porcentaje que se cobra en el estado de Aguascalientes. Excelente, muy bien. Y bueno, ya cuando hablamos de gastos, existe una costumbre, ¿no? Uh-huh. ¿Quién realmente es quien debe de pagar todos esos gastos? ¿El que vende la propiedad o el que está adquiriendo esa propiedad? Bueno, en realidad existe una disposición en el Código Civil prácticamente replicada desde el Distrito Federal a todas, hoy Ciudad de México, a todas las entidades de la República, en donde señala que se repartirán los gastos por igual en una operación inmobiliaria. Sin embargo, es una regla no escrita, digamos, el hecho de que el comprador es el que carga prácticamente con todo el gasto de una escritura, porque principalmente es el que se ve beneficiado con esa operación. Es decir, si yo voy a comprar una casa, yo cubro mi impuesto, yo pago los derechos de inscripción, yo pago los honorarios y yo pago los gastos de tramitación. ¿Por qué? Porque soy yo el que se va a beneficiar principalmente con esa operación. Es decir, pagando esos derechos, esos gastos, esos impuestos y esos honorarios, voy a tener blindada mi operación para que nada extraño ocurra con el inmueble y entonces pueda cumplir con todas las formalidades de ley. Ajá. Obviamente,
si pueden o quieren llegar a un acuerdo distinto y dicen, bueno, pues somos compadres y yo pago el 50 y yo pago el otro 50, adelante. Hay negociaciones extrañas, digamos extrañas de principio a fin, en donde por alguna razón el vendedor dice, oye, ¿te interesa comprar un inmueble? Yo pago todo. La realidad es que ninguna notaría te van a decir, oye, ¿sabes qué, vendedor? ¿Quieres pagar tú? Esto está raro, yo no acepto la operación. Se trata de que quede cubierto en su totalidad los diferentes importes. Y te digo, generalmente lo paga el comprador, pero no hay ningún inconveniente en que se pongan de acuerdo y lleguen a la situación de que paguen en porcentajes distintos, es 100%, ¿no? Muy bien, yo creo que con esta explicación queda súper claro de que al final del día pues, se va volviendo costumbre, pero sí existe, para eso existe la figura del notario público, ¿no? Para darnos fe y legalidad de que la transacción se está haciendo con todas las de la ley y que ese bien inmueble va a pasar hacia una persona y que al final del día quien debe de pagar todas estas cuestiones pues es la persona que va a comprar esa propiedad, aunque no es una ley escrita, como nos lo acabas de decir. Y bueno, continuando con esto, amigo, una vez firmado el contrato, muchos de los compradores piensan que ya firmando las escrituras de compraventa, ya el bien inmueble pasa a ser de ellos. ¿Cuánto puede pasar desde que se firman las escrituras hasta que entra el registro público de la propiedad y ya la persona que hizo la compra de este bien inmueble puede decir que ya es suya por fin esta propiedad? Mira, la realidad de las cosas es que desde el momento en que queda firmada la escritura, el acto se da por perfeccionado en su totalidad. Es decir, firmando comprador y vendedor en una compraventa lisa y llana, ante notario público, el inmueble ya es del que compra. Sin embargo, hay que seguir un proceso para que administrativa y registralmente se cumplan todo el caminito que está establecido en ley para que se pueda, perdón por la expresión, cacarear que somos los nuevos dueños. Esto implica que se le dé publicidad al acto a través del registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad da fe registral de los diferentes actos pasados ante notarios y entonces el efecto es que se da publicidad de ese acto y entonces todos podemos saber que Pedro López es el nuevo dueño de la propiedad. Entonces, en cuanto a tiempos, se firma la escritura, se pasa por un proceso en el estado de Aguascalientes de catastro y municipio para efectos del impuesto de adquisición de inmuebles. Ese impuesto tiene el efecto de que administrativamente se cambie la propiedad de dueño, es decir, en el ejemplo que poníamos, Pedro López compra el inmueble, se cambia en catastro y municipio el propietario y después de que el impuesto está declarado y pagado, se manda al registro público para su inscripción. El tiempo total aproximado a la fecha es de entre 4 y 5 meses. La verdad es que la labor que hacen las oficinas públicas para poder sacar adelante los trámites es muy importante. Evidentemente hemos tenido ciertos inconvenientes en el tiempo. El último y más delicado probablemente el tema del famoso hackeo hace algunos años. Pero la realidad es que siempre en comunicación de notarios y registro público y en el Inter con catastro y municipio, se busca que los tiempos sean mejorables, digamos, ¿no? Hay momentos en los que se logra que en 2 meses, 2 meses y medio, una operación de este tipo esté completamente concluida y ahorita el tiempo normal es de los 4 meses aproximadamente, quizás poquito más, por la carga de trabajo, porque evidentemente hay un boom inmobiliario en el estado y porque no es lo mismo firmar escrituras en 1985 a 2024, ¿no? Entonces hay más notarios, la capacidad, digamos, humana del registro público se ve afectada en muchos sentidos por el volumen, pero la realidad es que siempre en comunicación todas estas dependencias con los notarios buscamos que se abatan los tiempos y se acorten lo más posible, ¿no? Muy bien, pues 4 o 5 meses yo creo que es un tiempo muy razonable desde que tú inicias ya el acto jurídico ante el notario. 4 o 5 meses realmente es un tiempo muy, muy, muy bueno para que tú puedas decir, como tú bien lo dices, cacarear de que esa propiedad ya por fin es tuya. Sí, por supuesto, y eso digamos, no limita el hecho de que de pronto brinque una liebre, ¿no? Y que una operación pase más del tiempo normal en registro público. Evidentemente siempre enciende alarmas en un cliente, decir, oye, pues es que mi escritura lleva aquí tanto tiempo, pues ¿qué está pasando si he escuchado en el radio, en la tele y en podcast y en tal que el tiempo es menos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues es el factor humano el que interviene en todas estas operaciones y además siempre está
el inconveniente de que el idioma que actualmente tiene que hablar registro público, municipio y catastro tiene que ser el mismo, ¿no? Claro. Antes pasaba que, bueno, pues registro tiene que la superficie son 200 metros, pero en catastro dice 199 y en tal otra dependencia dice que es menos. Pues vamos pasando las cosas para que salgan rápido. Hoy las leyes e institucionalmente se ha hecho que todo quede mucho más perfeccionado y entonces todos los idiomas tienen que ser los mismos y eso genera que digamos en el emparejamiento de información entre las dependencias pues a veces lleve más el tiempo del adecuado, ¿no? Pero efectivamente si tomamos en cuenta el tiempo de Aguascalientes contra Ciudad de México, por ejemplo, los tiempos en muchos casos son muy buenos aquí en Aguascalientes, ¿no? Están trabajando todas las dependencias para que se abatan y bueno, nosotros junto con ellos, ¿no? Muy bien, perfecto. Me parece muy bien y creo que ya con esta explicación nos queda muy claro del proceso que debe de llevar desde que se escritura hasta que ya es tuya esa propiedad, ¿no? Y uno de los términos más comunes que se utilizan es el famoso CLG, el Certificado de Libre Gravamen. ¿Qué es exactamente este certificado, licenciado? ¿Y por qué debe de estar en orden antes de cerrar una compraventa? Claro, mira, este documento, muy buena pregunta, es importantísimo porque es la base de la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias y es un requisito indispensable para el notario que va a hacer una operación en la que se transmite, enajene, grave, limite, extinga un derecho real sobre una propiedad, incluido por supuesto el derecho real de propiedad en donde se pasa de una mano a otra. El certificado cumple una doble función de acuerdo al Código Civil de prácticamente todos los estados de la República, a veces llamado certificado de existencia o inexistencia de gravámenes de acuerdo al propio código. Ese documento, la primera función, como su nombre lo indica, es informar a la persona que tenga interés en saber qué situación jurídica y registral guarda un inmueble para conocer si tiene gravámenes, si tiene embargos, si tiene alguna anotación de algún derecho que está por ahí latente, o si simplemente está libre y está en condiciones de que se transmite y cambie de mano. Esa es la primera función. Okay. La segunda es que, de acuerdo al Código Civil, cuando un notario va a hacer una operación del tipo de las que platicaba al principio en la respuesta de la pregunta, tiene que solicitar un aviso preventivo que sin costo se va a sentar en el registro público, en el inmueble de que se trate, y que va a inmovilizar, digamos, la operación por un lapso en Aguascalientes de 60 días naturales, dentro de los cuales solamente los interesados anotados en ese aviso preventivo van a poder llevar a cabo la operación correspondiente. Es decir, cuidamos la propiedad para que se cumplan todos los procesos previos a la formalización de la escritura y una vez firmada además se va a dar un segundo aviso preventivo que convalide o que confirme que lo que anunció el primero ya se llevó a cabo y entonces se le respetan los derechos hasta la inscripción a la persona. Entonces se cumple esa doble función, se le informa al notario y al digamos interesado qué situación registral guarda el inmueble y por otro lado se le protege para que nadie salvo esta persona pueda llevar a cabo el acto o actos que están destinados. Entonces es muy importante que el notario cumpla esa disposición porque de no hacerlo corremos el riesgo de que el inmueble se embargue, se le venda a otra persona y se hagan un montón de cosas distintas a las que estamos pensando que estamos llevando a cabo y entonces el riesgo sea pues, catastrófico en algún supuesto, ¿no? Sí, no, y lo acabas de mencionar, o sea, antes de poder vender o poner en venta una propiedad, necesitamos este certificado de libre gravamen. ¿Y se puede vender una propiedad estando hipotecada la propiedad o teniendo un certificado grabado? Mira, de poder se puede, de deber no se debería, pero si las partes en esos acuerdos extraños que existen por tiempo, por necesidades de ejercer un crédito o alguna situación parecida, llegan al acuerdo de que van a firmar así y asumen las responsabilidades de concluir el trámite que está obstaculizando, digamos, el flujo normal del inmueble de una mano a otra, se podría hacer. Lo éticamente adecuado por parte del notario en cualquier plaza de la República es informar esas situaciones a las partes, en su caso detener la operación o bien resolverla primero antes de seguir adelante. Pero si en el conocimiento que tienen las partes de la situación y dados los avances que existan para abatir eso que está en principio anotándose en el preventivo, deciden seguir adelante
y se mide por parte del notario que no existe inconveniente y que existen cartas de instrucción para cancelar un gravamen, etcétera, se puede hacer. Inclusive es muy común que hay operaciones traslativas de dominio, compraventas por ejemplo, en donde el vendedor traía un crédito, por ejemplo, con Infonavit, Sí. pero ya lo liquidó y entonces existe la carta de cancelación de hipoteca, el certificado reporta el gravamen. Lo idóneo es cancelar en el mismo acto de la compraventa, uno previo, digamos, en el acto 1 de la escritura se cancela el gravamen y en el 2 se firma la compraventa y entonces todo queda completamente en orden, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con este tema. Y sobre todo informar, ¿no? Por supuesto. Que ambas partes estén informadas de que el bien que están por adquirir tiene ese gravamen, ¿no? Y obviamente pues hacerlo del conocimiento de los notarios. Ahora, una pregunta que es, yo creo que una de las más importantes al momento de hacer este traslado o la adquisición de una propiedad es el ISR. Cuando vendemos una propiedad, uno de los temas que más nos duele en el bolsillo pues es el pago del impuesto sobre la renta. ¿Qué determina si un vendedor debe pagarlo y cómo podría estar exento de este impuesto? Claro, mira, el impuesto sobre la renta es un impuesto federal que lo que grava es la utilidad obtenida por el enajenante desde la compra hasta la venta. La regla general de la ley del impuesto sobre la renta es que toda enajenación causa impuesto. Sin embargo, existen ciertas situaciones que pueden hacer que la variable se vea modificada. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que el enajenante sea una persona moral empresarial, digamos, un empresario. Entonces acumula y el notario no se encarga de calcular el impuesto, sino queda en las manos del propio enajenante en su acumulado hacer el cálculo y el entero del impuesto. La otra es que haya pérdida fiscal, es decir, no le ganamos en la operación. Oye, ¿en cuánto compraste? Compré en 5 pesos. ¿Y en cuánto vendes? No, pues en 4. Oye, pues le estás perdiendo un peso de la enajenación contra la venta. Bueno, por alguna razón se da así, entonces hay pérdida, entonces simplemente el notario también entera de esa pérdida y tan, no hay nada que pagar. El otro supuesto que resulta muy interesante para abatir, digamos, esa regla general de que hay que pagar impuesto es la de la exención del impuesto sobre la renta. Esa exención se tiene que dar bajo varias condiciones. Primero, que el enajenante no haya vendido ningún otro inmueble por el cual ya haya exentado ese impuesto sobre la renta en los últimos 3 años. Si no se ha exentado ningún impuesto en los últimos 3 años, declara que es su casa habitación. Hay un tema ahí con unidades de inversión, que no exceda 700,000 unidades de inversión, que son, no sé, alrededor de 5 millones pasaditos. 5 millones 300, una cosa así. Y además acredita que es su casa habitación con ciertos documentos, entonces se exenta. Es como en la escuela. El profe de la carrera decía, oye, pues a ver, aquí está el examen de Derecho Fiscal. Pero todos los que cumplieron con todos sus trabajos a lo largo del año, me hicieron la exposición de no sé qué y fueron no sé, a la ponencia de tal persona, están exentos. Es decir, la regla es que tienen que hacer examen, pero como cumpliste ciertas situaciones, no vas a tener que hacerlo y en el caso del impuesto no lo tienes que pagar. ¿Qué documentos sirven para exentar ese impuesto sobre la renta? Primero, la credencial para votar del enajenante con el domicilio del inmueble. Tiene que ser con el domicilio. Hay veces que por temas electorales le vuelan el domicilio y dicen, oye, pero es que yo ahí vivo y mi domicilio nomás trae el fraccionamiento. Sí, señor, pero no trae la calle y no trae el número. Lo tiene que tener. Puede ser también estados de cuenta de tarjetas de crédito, de casas comerciales, pueden ser los comprobantes de pago de telefonía fija o de luz, siempre y cuando en estos últimos 2 casos tengan el RFC y estén ligados con el tema fiscal. Si lo tiene y está a nombre del contribuyente y dice el reglamento de la ley del impuesto de la renta de sus ascendientes o descendientes en línea recta, entonces exenta el impuesto y ya no hay nada que pagar. Obviamente quemamos la posibilidad para los siguientes 3 años. Si volvemos a vender, pues tenemos que decirle al notario que ya vendimos una por la cual exentamos para que tome en cuenta eso y entonces nos calcule el nuevo impuesto sobre la renta. A nadie se le va vivo a Hacienda. Entonces si le decimos,
volvemos Pinocho y le decimos al notario que no hemos exentado, pero ya exentamos, va a votar en algún punto y entonces van a venir incluso delitos fiscales. Okay. En ese caso no para el notario, porque él está recibiendo la declaración de quien hizo la enajenación, sino para el propio enajenante y viene como patada de mula. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que digamos, que no se nos olvide. Nada de que, hijo, es que se me olvidó. Hay que tener muy en cuenta esto porque nos vamos a evitar dolores de cabeza, ¿no? Muy bien, pues muy, muy extensa la explicación y yo creo que nos va a quedar súper claro cuáles son nuestras obligaciones cuando queremos vender una propiedad. Y hablando de vender una propiedad, nosotros cuando queremos vender una propiedad, una de las documentaciones que solicitamos al cliente vendedor, pues obviamente es que tenga el pago del predial, que esté al corriente con los pagos del agua, con los pagos de servicio de luz, etcétera, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que algún cliente vendedor no haya pagado el predial o tenga deudas del agua o del servicio eléctrico, etc. Estos procesos afectan al momento de querer hacer una transacción o una operación de compraventa y cómo afectan estas situaciones a los notarios. Claro. Miren, todo el proceso que se lleva para la elaboración de una escritura y la firma de la misma, tenemos que acreditar, digamos, por prudencia elemental, que no existan adeudos de ningún tipo sobre el inmueble, principalmente tratándose del impuesto predial, porque si el predial no está pagado, no vamos a poder hacer el proceso de pago de impuesto de adquisición de inmuebles, de que hablábamos hace ratito en los tiempos de la escritura. Les decía yo que después de la firma de la escritura, sigue un proceso por el cual se paga el impuesto de adquisición de inmuebles y luego va a registro. Si el predial no está pagado, simplemente no se va a poder administrativamente seguir adelante con ese pago de impuesto y vamos a tener un atorón. Eso es importante además porque los adeudos fiscales constituyen una situación importante de cuanto a créditos fiscales y que llevan mano sobre, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Es decir, los adeudos que haya para con el fisco en los diferentes órdenes de gobierno pueden tumbar los adeudos, digamos, hipotecarios, ¿no? Entonces, es muy importante que cuidemos que no existe este tipo de adeudos, que tengamos el predial pagado del año o bien la constancia de no adeudo del predial, preferentemente, para no meternos en líos de ningún tipo. Ahora bien, el tema del agua, de la luz, de por ejemplo, de estos servicios, es importante que estén cubiertos para evitarnos el dolor de cabeza. Sin embargo, no constituyen adeudos fiscales. Es decir, el fisco, el municipio, no podría quedarse con la propiedad porque hay adeudos de teléfono, porque hay adeudos de luz. Sí lo puede hacer con el predial. Incluso si el agua no estuviera como ahora bajo la administración de gubernamental, ¿cómo se llama esto? de Veolia o Mía, como se llame, pues evidentemente también se podría ejercer un crédito fiscal, pero es importante dejar todo en completo orden para poder seguir con el trámite y sobre todo para evitar que brinque la liebre más adelante y entonces nos quiten incluso propiedades porque haya adeudos de predial y porque debemos 5 años aunque no haya sido nuestro, ¿no? Ese adeudo. ¿Por qué? Porque el adeudo, por ejemplo, hablando del predial, es esos adeudos que nosotros llamamos adeudo propter rem, los abogados, es decir, que siguen a la cosa, son propios de la cosa. Independientemente que Luis haya sido el dueño y luego fue Gabriel y luego es Carlos, si se generó un adeudo con el primer dueño, pues ese adeudo sigue a la cosa, a donde llegue. Entonces no puedes alegar como que, oye, pues es que yo no lo generé, pues sí señor, pero es tu propiedad, entonces como es tuya, pues hay que cubrirlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Muy bien, pues clarísimo, nos queda sumamente clara esta explicación. Y también existe la figura de sociedad conyugal. Uh-huh. Cuando estamos casados bajo este régimen conyugal, es necesario que ambos firmen al momento de hacer el traslado de la propiedad. Sí, es correcto. El tema de la sociedad conyugal es un tema delicado. Habría quien diría que lo delicado es el tema del matrimonio, pero no sé, no me quiero meter yo en esos temas. El tema de la sociedad conyugal lo brincamos, en otro momento lo vemos. Digo, aquí lo verdaderamente importante es el tema de la sociedad conyugal. Ese tema implica el hecho de que existe la creencia de que ambos son dueños de las cosas que existen en esa sociedad. Primero hay que decir que la sociedad conyugal se constituye principalmente desde el momento en que se casan las personas. Ahí
ante el oficial de registro civil se establece si es separación de bienes o sociedad conyugal. No impide el hecho de que nos casemos en separación de bienes que después cambiemos el régimen o la inversa. Pero cuando estamos en sociedad conyugal, de acuerdo al Código Civil de todos los estados de la República Mexicana, lo que ocurre es que la administración de los bienes comunes reside en ambos cónyuges. Lo que quiere decir que ambos podríamos pensar que son dueños de lo que van comprando, pero como está en las tripas de la sociedad conyugal el inmueble o inmuebles, entonces ambos lo tienen que administrar. Lo que quiere decir que si se pone en riesgo el patrimonio de esa sociedad conyugal, ambos tienen que dar su consentimiento en ese riesgo que se estaría asumiendo. Por lo que cuando se enajena o se hipotecan, por ejemplo, inmuebles de esa sociedad conyugal, entonces tienen que comparecer ambos cónyuges a dar ese consentimiento o a firmar de enterados o a participar en la operación. Eso quiere decir que si vamos a comprar un inmueble estando casado en sociedad conyugal, pero lo vamos a comprar de contado, no tiene que firmar el cónyuge, a menos que así lo pidamos. Podemos comprar solos, pero solo cuando se pone en riesgo el patrimonio a través de la venta, por eso se hace importante la comparecencia de ambos, o a través de la hipoteca del inmueble, entonces ambos tienen que firmar, y no hay de otra. No hay de que es que me dijo y es que me firmó un papel en la papelería, tienen que firmar los dos o bien hacerse representar legalmente a través de los medios idóneos para ello, ¿no? Muy bien, perfecto. Y bueno, un concepto que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención al momento de tener estas cuestiones legales es el usufructo vitalicio. Suena un poquito complicado de entender, pero sin embargo es un concepto que se utiliza en una transacción inmobiliaria. ¿Nos podrías explicar cómo funciona el usufructo vitalicio y cuándo es una buena opción en una transacción inmobiliaria? Claro, mire, el usufructo vitalicio no es otra cosa que dirían en la doctrina, un desmembramiento de la propiedad. Haz de cuenta que la propiedad es una naranja, en donde como tal, pues existe el derecho pleno de la propiedad. Pero si queremos, en términos de las facultades que la propiedad da a la persona respecto a una cosa, separarlas, entonces tenemos el uso, tenemos el disfrute y tenemos la disposición de la cosa. Cuando le quitamos el uso y el disfrute a esa disposición, es decir, a poder vender, y lo cambiamos de mano, es cuando se constituye el usufructo. Esto quiere decir que es válida esta opción, primero porque está en la ley, y después porque en la práctica es muy factible hacerlo, en el sentido de que si, por ejemplo, un papá le quiere dejar al hijo un inmueble o le quiere dar un inmueble, pero quiere estar protegido para los años complicados de la vejez, en donde no me lo saquen de la propiedad, entonces se le da la nuda propiedad al hijo para que en su momento pueda vender, pero como yo tengo el uso y el disfrute, es decir, puedo obtener rentas, puedo estar viviendo ahí, puedo hacer lo que quiera yo con la propiedad en el inter, menos venderla, entonces es que se constituye su usufructo vitalicio. Entonces se firma la operación, se enajena o se adquiere, como queramos verlo, la nuda propiedad por una parte y el usufructo vitalicio por la otra, y quiere decir que en tanto la persona esté viva, en el caso del vitalicio, pues el nudo propietario no va a poder enajenar la propiedad y va a tener que respetarle este derecho a la otra persona. Entonces, ya ha llegado el momento en que fallezca esta persona o en el que extinga voluntariamente su usufructo vitalicio, entonces el nudo propietario vuelve a tener las capacidades plenas del inmueble para poderlo enajenar. Muy bien, bueno, es un término que se utiliza y se está utilizando muchísimo en cualquier transacción inmobiliaria por todo lo que nos acabas de comentar. Claro. Y bueno, amigo, pues ya para cerrar, ¿nos podrías dar algunos consejos, algunos tips que nos ayuden al momento de querer vender o comprar una propiedad para que el proceso notarial sea un poquito más fluido? Sí, muchas gracias, Luis. Mira, principalmente creo que lo interesante aquí es siempre asesorarse a través de profesionales. La realidad de las cosas es que zapatero a tus zapatos, ¿no? Es muy común pensar que, bueno, pues voy a vender o voy a comprar una casa, qué complejidad puede tener, y entonces cuando acordamos estamos metidos en camisa de 11 varas, ¿no? Siempre apóyense, en su caso, a través de profesionales inmobiliarios, de gente seria,
Y por supuesto nunca echen en saco roto el hecho de que estas operaciones tienen que fluir de manera jurídica a través de un notario. De un notario de cualquier entidad de la República, se pueden acercar con el notario de su confianza. Decían por ahí que el notario, incluso en la actualidad, es como el padrecito y el doctorcito del pueblo, ¿no? Sí. Siempre que hay un problema, apóyate con tu sacerdote preferido, apóyate con tu médico de cabecera y siempre ten un notario que te pueda aconsejar qué tienes que hacer para cuando venga una operación inmobiliaria, por ejemplo. Nunca les recomiendo que hagan las operaciones de palabra y tampoco las dejen simplemente en contratitos. ¿Nos da alguna seguridad el contrato? Sí, pero no cubre las posibilidades plenas de la escritura pública y en algún momento podemos estar metidos en un problema. Entonces, en la medida de las posibilidades y de las conciencias, vale la pena acercarse con el notario, asesorarse bien y por qué no ambas partes acudir en el mismo momento para despejar dudas y van a ver cómo todo fluye de manera adecuada, ¿no? Y sobre todo se concluye con la plena certeza y seguridad jurídicas que la propia ley le da a los actos al celebrarse ante el notario público. Me queda claro. Pues muchísimas gracias, amigo. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde está la Notaría 51? Mira, nosotros estamos ubicados en la avenida Sierra de las Palomas, número 101, en el piso 5. Ahí encuentran la Notaría 51. Siempre estamos a las órdenes de ustedes, de nuestros amigos. Y nos daría mucho gusto que pudiéramos pues ayudarle a la población en las diferentes operaciones que se les ofrezcan, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti por el tiempo, por toda esta información de valor que yo creo que nos va a servir a nosotros como inmobiliarios, por supuesto, pero también lo ponemos a disposición de todos nuestros clientes. Entonces, claro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y síganos para más contenido de Diálogos Inmobiliarios. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.